nosotros llegábamos a 1 millón de argentinos, traspasábamos el espectro o el espacio político en el que militamos y avanzábamos sobre una parte de la sociedad que no nos acompañó con su voto en la elección pasada y que seguramente acompañó otras expresiones, inclusive la del propio Milei, que tenía el pensamiento de que el Banco Nación no debe ser privatizado, pero no solo el Banco Nación, y quiero sentar posición. Ninguna de las empresas del Estado tiene que ser privatizada. Yo no me como ni el discurso ni los cantos de sirena cuando te dicen, bueno, pero vamos a sancionar una ley en donde un grupo de empresas van a tener la mayoría estatal y van a tener la posibilidad de conducir los destinos de la empresa. Eso es absolutamente mentira. Y se lo podemos decir los bancarios que tenemos el Banco Hipotecario Nacional, que tiene la mayoría estatal entre las acciones del Estado y las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y el sector privado que más acciones tiene es el Grupo IRSA, que tiene el 16% y es el que rige los destinos y toda la parte comercial y administrativa del banco. Y nunca más, desde que se privatizó el banco hipotecario volvió a construir un barrio en la República Argentina. Lo único que hace son transacciones financieras en la mesa de dinero para sostener un nivel de rentabilidad alejado absolutamente de los principios fundacionales de ese banco. Así que cuando escuchen esos discursos de que alguien va a quedar por mayoría estatal y la importancia del capital privado, es mentira. El capital privado viene y hace lo que hace siempre, que es quedarse con los recursos de los argentinos, extraer la mayor cantidad de ganancias, y se lo digo como bancario, cuando les empieza a ir mal al país, tiran la llave como hicieron con los bancos en el 2000, 2001 y se van y le dejan el problema a todos los argentinos. Así que quiero dejar claro que la posición nuestra es que no queremos privatizaciones, ni totales ni parciales, de ninguna empresa del Estado, y lo que si ustedes me lo permiten, desde el dolor y la angustia y desde el sentido compromiso quiero solidarizarme con cada trabajador y cada trabajadora que en estos 4 meses ha perdido su empleo, los han dejado sin el sustento y la dignidad de poder llevar el salario todos los meses para que su familia pueda vivir desde la dignidad del trabajo. Ha sido atroz lo que hace este gobierno con los trabajadores, principalmente de la administración pública. Ellos se creen que echar trabajadores no tiene consecuencias. Y la primera consecuencia es la social, la que impacta directamente en el trabajador y su familia. Y la segunda consecuencia, que no se dan cuenta porque son brutos liberales, no son otra cosa, brutos libertarios, no toda cosa, es que detrás de cada trabajador no solo hay un empleado de la administración pública, hay una política pública que se pierde cuando un trabajador se va. Porque si un trabajador se va o un grupo de trabajadores es despedido, es un servicio que el Estado le tiene que brindar a la sociedad, que no lo sigue brindando, ni con la misma eficacia y a veces ni lo sigue brindando, porque te cierran una oficina, por ejemplo, del ANSES, en un lugar donde se necesita imperiosamente por las distancias, por lo que fuera, y no tienen más ese servicio. Permítanme solidarizarme con cada trabajador, que sepan que no solo como sindicato, sino que en la Cámara de Diputados van a tener siempre la compañía del bloque de Unión por la Patria y van a tener siempre la compañía, principalmente los diputados que venimos de origen y extracción sindical, que nos atendemos a diario. Y en esta provincia quisiera solidarizarme con los trabajadores que han sido despedidos del diario Los Andes del canal Acequia, a quienes nuestro compromiso de pedido de recuperación a los trabajadores. Bueno, y para hablar de algunos temas, son tiempos difíciles en la Argentina e impensado hace 6 o 7 meses atrás. Nadie pensó que a esta altura de nuestra vida y después de muchos de nosotros y nosotras haber transitado los 90 y las consecuencias de aquellas políticas nefastas, o el 2000 y sus consecuencias de políticas nefastas,
tuviéramos nosotros primero la incapacidad de haber generado las adhesiones suficientes para que esa política no volviera. Y pongo nosotros primero haber generado con incapacidad política. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una autocrítica de todo lo que no hicimos, de todo lo que nos faltó, y a partir de ahí recién poder establecer el punto de partida para volver a recuperar la confianza del pueblo. Y creo que nosotros cometimos errores y nos equivocamos, y particularmente en los últimos 4 años, porque es cierto que no la vimos venir. Nosotros creo que más allá que siempre hubiera una voz crítica dentro del espacio de lo que era el Frente de Todos, Unión por la Patria, nunca le dimos la dimensión suficiente como para que hoy en la Argentina nos pasara que nos esté gobernando quien nos está gobernando. Y lo segundo, seguramente, es cómo llegó a este tema Javier Milei a ser presidente de los argentinos y sus políticas. Creo que lo primero que hay que tratar por todos los medios es que el decreto de necesidad y urgencia que está vigente en la actualidad deje de tener efecto. Y diputados tiene que rechazarlo como lo rechazó el Senado. Ese decreto no solo es nocivo en toda su materia, no hay un solo artículo de ese decreto que favorezca a los trabajadores, a los que menos tienen. En cada artículo hay un negocio y cada capítulo tiene la letra de los grandes estudios de las grandes corporaciones de Argentina, que son los únicos beneficiarios de este decreto. Y si no, miren la situación de las prepagas que explotó hace unos días. Y si no, miren los aumentos de la luz, los que vendrán del gas, los que vendrán del agua en los próximos días. Han liberado absolutamente todo. Pero además, ese decreto lo que hace es cambiar el orden jurídico de la nación argentina. No es un decreto de necesidad de urgencia tradicional por una materia específica, en un tema determinado y por un tiempo determinado. Es la suma del poder público, como mínimo por 2 años, que es lo que dice el decreto, y que abarca todas las materias, el derecho penal, el civil, el comercial, el laboral, y que abarca todo lo que se puedan imaginarse. Tiene poderes casi en la suma del poder. Y también advierto que el Poder Judicial en la Argentina siempre esquivo cuando se le ha planteado alguna reforma al Poder Judicial para hacerlo más justo y que la justicia no sea solo para los ricos o los que tienen dinero y pueden llegar hasta las últimas instancias a discutirla. También advierto que tenga cuidado la justicia si no lo deroga, porque después tendrá que admitir que cada 4 años un presidente cambie el orden jurídico de la nación argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y seguramente, si el decreto de necesidad y urgencia lo sacáramos nosotros, no le va a gustar a la justicia. Así que vayan teniendo cuidado si no lo derogan. Creo que lo primero es eso. Y lo segundo, se ha dado un debate muy triste hace un par de días en el Congreso con el tratamiento de la denominada ley base, ley ómnibus, como quieran llamar. Algunos, para temperarlas a la ley, dicen es una ley que quedó reducida a 210, 214 artículos y tenía como 900, y si le sumaban los anexos llegaba a 1100 más o menos. Entonces, algunos hasta quisieron instalar mediáticamente en una ley minivan, minibus, no sé cómo, le ponía, no se confunda nadie. Eso es una cuestión mediática para tratar de hacer aparecer que el presidente cede y que tiene capacidad de diálogo. La ley sigue teniendo la centralidad que tenía la misma ley anterior, porque es la apertura económica, porque es las sanciones y represión para el que protesta, porque es una reforma laboral, porque está el capítulo de privatizaciones. La ley sigue siendo la misma. Lo que le han sacado es que un juez no puede usar una toga cuando dicta una sentencia, pelotudez atómica. Pero lo demás, lo que es central para ellos, sigue vigente en esa ley. Dentro de esa ley hay cosas muy graves, algunas que tienen que ver en forma directa con nosotros, las privatizaciones, y fijé claramente la posición. La segunda, la reforma laboral, es un ataque a los derechos de los trabajadores. Algunos dirán reforma laboral. Y no, lo que no toca quizás es el corazón de lo que es la ley de contrato de trabajo, porque al principio era un todo, ¿no? Era el principio de ultraactividad, por lo menos ya no está, el principio indubio pro operario no está, el principio de la norma que más favorece al trabajador sigue quedando, lo tuvieron que sacar de la ley. Eliminaron la cantidad de actividades que querían incrementar para que fueran actividades esenciales y a su vez eliminaron el porcentaje del 75% de presencialidad que había que tener en los días de paro. Tampoco aparecen las actividades trascendentales que habían puesto prácticamente todas y teníamos la obligación de brindar
el 50% de la prestación laboral. Si eso llegaba a su cometido como ellos querían, chau el principio de huelga, no existía más virtualmente en los hechos. Pero sí tiene cosas en el contrato individual de trabajo que afectan la relación laboral que son muy delicadas. Una tiene que ver con el periodo de prueba, que de 3 meses se extiende a 6, y en el caso de empresas que tienen de 6 a 100 trabajadores se extiende a 8 meses, y en el caso de empresas de menos de 5 trabajadores se extiende a 1 año. Es decir, los trabajadores siguen, y cuando termine su ciclo, y cuando termine el ciclo del año, seguramente lo reemplazarán por otro que empiece, y así sucesivamente. Eso es muy grave, porque le genera una inestabilidad permanente a quien trabaja y permite un tránsito rápido y fluido. Hay actividades que necesitan una capacitación permanente del trabajador. Quizás en poco tiempo obtienen otro trabajador que pueda hacer exactamente lo mismo y no necesitan formarlo durante años. Hay otro principio que se vulnera, que tiene que ver con nuestras compañeras en el tema del preparto, que la ley establece 45 días preparto y 45 días posparto, y ahora se establece que será hasta 10 días, si bien es a elección de la trabajadora. Todos saben, compañeras nuestras que han sido madres saben que una compañera 10 días antes del parto, hasta psicológicamente, no puede estar trabajando en su lugar, porque debería estar gozando de la tranquilidad de estar esperando el nacimiento de su hijo con su pareja y trabajando juntos por la felicidad de ese niño, y no por estar pensando si trabaja un día más para agregárselo después a los 45 días posparto. Eso es un ataque directo que tiene el presidente y que tiene su política, no solo en este, sino en diversos casos, con toda la cuestión que tenga que ver con el género. Otra de las cuestiones que abarca esta reforma es la posibilidad de generar, ellos le llaman, hasta el nombre es despectivo, ¿no? Pues empiezan por equipos o racimos de trabajadores de hasta 5 o 6 trabajadores en contratos de obra, para que, o no solo en contratos de obra, en cualquier otra actividad también, que no tengan necesidad de registración laboral con relación de dependencia. Eso es brutal. ¿Cuántas empresas hay que tienen 5 trabajadores o menos? Es decir, ese trabajador, a partir de ahora, tiene que inscribirse como un monotributista y no va a tener ningún derecho, no va a tener vacaciones, no va a tener aguinaldo, no va a tener la seguridad social en la que pueda pagar de acuerdo al monotributo que tenga. Eso es una brutalidad contra los derechos de los trabajadores y generan una cantidad de trabajadores fenomenales que tiene que ver con precisamente la generación de monotributo. Miren, recién me estaba estudiando un poco el informe de los economistas que tenemos en la bancaria, que me dan trimestralmente, y hay una caída de empleo en estos 4 meses de algo así como 117.500 trabajadores. Y 70.000 son de la actividad privada, que hasta ahora son trabajadores de los que no se está hablando mucho, que tienen que ver con la falta de políticas públicas en materia de la obra pública. Más de la mitad de esos trabajadores son de la obra pública. ¿Y sabe por qué más de la mitad son de la obra pública? Porque son los que tienen la facilidad, las patronales del fondo de cese laboral que acaba de votarse, por más que sea optativo. Porque ahí se vulnera más groseramente que en ningún lado el principio del artículo 14b de la Constitución, que dice que deberán dictarse leyes para proteger al trabajador del despido arbitrario. Con el fondo de cese de actividad, lo que se hace en alguna actividad circunstancial puede servir, y yo no objeto que en alguna actividad no le pueda servir y no me meto en ninguna organización sindical, pero tomarlo como norma para todos los trabajadores es primero vulnerar el principio constitucional de que las normas deben dictarse para proteger del despido arbitrario, porque con esto deja de existir el despido arbitrario. Mañana te dicen agarrar tus cositas, pasar por el banco y sacar de la cuenta la que tenés ahorrada, o ahorrada, comillas, porque se deposita por este fondo. Bueno, de los 70.000 empleos públicos que se han perdido en estos 4, del privado, más de la mitad tienen que ver con quienes precisamente tienen ese fondo de cese, porque tienen esa oportunidad los patrones de echar. 27.000 son trabajadores de la administración pública, 16.000 son monotributistas sociales, son compañeras y compañeros nuestros que ya no pueden ni pagar el monotributo social. Y son 4.500 la caída de trabajadoras de casas de familia. En total son 117.500. ¿Y saben qué es lo único que se incrementó en materia de salario? Los mosquitos. Lo único que se incrementó son los monotributistas y los autónomos. ¿Y saben por qué?
que van y pagan un monotributo para tener una obra social, es el que fue expulsado de su trabajo, fue expulsado del mundo laboral con derechos y regulaciones, y para no quedarse sin una obra social y para tener el aporte jubilatorio va y se inscribe en un monotributo. Ese mismo proceso se vivió en los 4 años de Macri, cuando decían que el empleo mejoraba, miren los números y se van a dar cuenta que caía el empleo registrado y lo que crecía era justamente el monotributo. Y después el presidente dice, tenemos superávit fiscal. Superávit de que gasta menos de lo que le ingresa. Nadie puede negarse en su sano juicio a decir que no, está bien eso. Es decir, estaría bien. Pero lo primero que uno tiene que preguntarse es en cuántos países del mundo hay superávit. Solo 3 países. El otro día lo definía muy bien Cristina en el Alto de Quilmes cuando dio una charla ahí y dio una clase de economía muy buena. Solo 3 países en el mundo tienen superávit fiscal. ¿Y saben cuál es el que tiene el mayor déficit fiscal del mundo? Estados Unidos, el país donde se mide. ¿Por qué? Porque es el que tiene la máquina de imprimir billete dólar y el billete dólar es el patrón de comercialización mundial. Entonces le exporta el déficit de ellos al resto de los países del mundo. Esta es la razón. Bueno, uno dice, y analicemos qué pasó, por qué tan de repente tiene este hombre superávit fiscal. 35% es el superávit fiscal, 35% de 8.800.000 millones. Y uno empieza a mirar quién pagó eso. 1.800.000 es la caída del ingreso de los jubilados. 1.800.000 de su superávit es la guita que le paga de menos a los queridos jubilados, que ahí los veo con la bandera. Está bien, eso es un aplauso. 800.000 millones es la energía sin pagar. Claro, no pagaste la boleta de la luz, en algún momento te la van a cortar. Es decir, no le pagó la luz a cabeza. Van a haber cortes en varias provincias. 600.000 millones es el atraso y desactualización de los salarios públicos con relación a la inflación. 500.000 millones son tanto las transferencias a las provincias, que impactan directamente cuando no le transfieren o les eliminan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que repercute en la actividad de nuestras maestras y nuestros maestros, y 500.000 son en planes sociales, que es cuando le dejaron de dar de comer a la gente, le dejaron de dar a los comedores los alimentos para que le dieran de comer a la gente, a nuestros compatriotas, a nuestras hermanas y nuestros hermanos que están necesitados. Todo eso, en eso, 1, 2, 3, 4, 5 cosas, todas tienen que ver con el pueblo. Ahí ya son 7.200.000 de los 8 billones que este hombre tiene superávit. Quiere decir que esto de la casta no es tal. El ajuste, una vez más, y tradicionalmente como hace la derecha en el mundo y particularmente como ha hecho en la Argentina, es sobre los que menos tienen y es sobre la clase trabajadora. A partir de esto, es absolutamente necesario que esa ley que pasó de reforma laboral y ley base, ojalá el Senado, y creo que está teniendo una discusión muy seria, si le dan los números o no, pueda revertirlo. Segunda cuestión que impone esa ley, la vuelta del pago del impuesto a las ganancias a los salarios de los trabajadores. A partir de ahora 1.100.000 trabajadores van a pagar ganancias. 1.100.000. Cuando llegue el mes de septiembre, por el sistema de actualización que están poniendo en esa ley, 1.700.000. Y cuando lleguemos a fin de año, 2 millones van a ser los que van a pagar impuestos a las ganancias. Ellos en realidad no tienen excusa, porque el presidente mismo actual, cuando se votó la eliminación del impuesto a las ganancias y creación de algo que se llamó impuesto celular, que era así a los altos ingresos, él votó a favor de la eliminación y en su discurso encendido en la Cámara, en plena campaña electoral, dijo: es un impuesto inmundo que tiene que ser eliminado. Quien lo ha sostenido hoy a ese impuesto, defendiéndolo, fue el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, el diputado Esper, que hace unos años atrás decía: lo más fácil es arreglar el impuesto a la ganancia porque es el 0,20. Y además decía: quiero decirle a este Parlamento, lo dijo en una reunión, a este Parlamento que todos los años vota una inconstitucionalidad, que es fijar el impuesto a la ganancia porque es un impuesto que no puede cobrar el Estado Nacional, lo tiene que cobrar las provincias. Bueno, o poderoso señor don dinero para cambiar opiniones, o poderoso señor me dieron un carguito en el gobierno, tengo que arreglarme y cambiar mi forma de pensar. Y hay muchos que no son del Partido Libertario,
que son de diversas expresiones políticas de la Argentina, que por su origen y por su doctrina no deberían haber acompañado jamás ni la reforma laboral, ni ninguna de estas cosas que se han votado, decidieron acompañarlos. Hay un principio en filosofía de Max Weber que habla sobre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Y pareciera ser que algunos las entienden como algo que nunca pueden ir por caminos paralelos, sino que uno elige uno de los caminos. Bueno, miren, es muy sencillo. Los caminos son paralelos. No se puede tener ética de la responsabilidad cuando las convicciones se le olvidaron en la puerta del Congreso, sentaron en el traste ahí y votaron en contra de los trabajadores.